Muy bien, vamos a dar comienzo. Vamos a ver algunos versículos que ya hemos visto en varias ocasiones, pero creo que va a ser muy bien recordarlos, ¿no? En esto sí estamos en el tiempo de hablar del Mikdash, del templo, del santuario, ¿verdad? Pero vamos a hacer ahorita como un énfasis en lo que estamos viviendo también para subir a Shavuot con la cuenta del hombre. Sí, entonces nos quedan 39 días, empezando ahorita que se mete el sol, es el día 12, entonces son 39 días que podemos estar meditando. Espero que a todos les haya llegado la primera y pues quiero darlo como testimonio. La verdad que hasta me cuesta trabajo hablarlo, pero lo voy a decir. Sí, el estarlo viendo con mi familia, estar meditando en los versículos que hablan acerca del amor, pues para nosotros fue un tiempo muy especial y vemos que verdaderamente necesitamos retomar lo que Dios ha hablado con nosotros desde el principio. Por algo la palabra de Dios habla acerca de que nunca olvidemos nuestro primer amor, ¿verdad? Y que no debemos dejar que esto se enfríe, al contrario, ¿verdad? Siempre debemos estar completamente en este fundamento del amor tan grande que recibimos a través del sacrificio de Yeshua y que fuimos salvos a pesar de todo lo que hicimos, de todo lo malo que hicimos, que éramos contrarios a la Torah, éramos transgresores de la Torah y claro que estábamos completamente apartados, rechazados de estar en la presencia del Eterno. Entonces su misericordia ha sido muy grande. Entonces con todo esto, ¿verdad? Vamos a recordar un poquito estos versículos. Y dice, pero les decía, ¿no? Me emocioné. Cuando estábamos hablando de que estuvimos meditando en esto, mi familia y yo, pues el Señor trató con nosotros porque, aunque Carola lo ha dicho y pues es verdad, yo también lo digo, no tenemos problemas serios, no tenemos nada que estemos ocultando y todo eso. Sin embargo, mi trato con Carola a veces no es como debería y hay aspereza, o los niños podían estarse gritando de cierta manera o no insultando, porque no hay insultos en mi casa, ¿verdad? Sin embargo, en ese tipo de fricciones normales en los niños, entonces el Señor empezó a tratar con cada uno, ¿verdad? En eso, porque tiene que ver con el amor. Y cuando vemos que el amor tiene que ver con tolerancia, soportarse, con ser pacientes, etcétera, pues fuimos confrontados, ¿no? Fuimos confrontados y creo que va a ser un tiempo muy bueno para buscar al Señor. Fue todos con todos. Sí es. Fue todos con todos. Sí. Entonces yo le doy gracias a Dios porque nos pudimos pedir perdón los unos a los otros y fue un tiempo muy especial. La verdad que me sorprendió, no pensé que fuera a ser así, fue algo espontáneo, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios que sea así y pues no dejemos pasar esta oportunidad, ¿no? Porque todos traemos cositas, ¿verdad? Y en el amor yo creo que toda la vida vamos a ser perfeccionados. Tenemos que aprender a amar según lo que dice la palabra. Y creo que para nuestra carne y la naturaleza que traemos no es nada sencillo, pero en Él sí se va a lograr. Amén. Amén. Que así sea. Bueno, en Mateo 5, 17 al 19 dice así: no piensen que he venido a abolir la Torá o los profetas. He venido no a abolir, sino a completar. Sí, en verdad, les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una yod, ni una tilde pasará de la Torá. No hasta que tenga que suceder, lo que tenga que suceder, suceda. De manera que cualquiera que se obedezca el menor de estos misbot, que misbot es, y enseñe así a otros, será llamado el menor en el reino de Yahweh. Pero cualquiera que los obedezca y así enseñe, será llamado grande en el reino de Yahweh. La intención de poner estos versículos otra vez, es precisamente cuando nosotros estamos hablando de que somos el templo del Señor, ¿verdad? Habíamos estudiado cómo es que se dice acerca de la Torá del templo, acerca de los mandamientos que son para las buenas prácticas dentro del templo, porque te estás acercando al Rey. Y hay protocolos, formas que hay que seguir. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de
acercarnos a Él tiene que ver con guardar los mandamientos. Y sí, cuando nosotros vemos el gran mandamiento, nosotros recordamos y nos sabemos de memoria, ¿no? ¿Sí? Es que está basado en el Shema, este es el más grande, tenemos que amarlo con todo nuestro ser. Pero también habla acerca de mandamientos pequeños, que ya lo habíamos comentado en alguna ocasión, que aunque tengo que ser sincero, yo no me he puesto, tengo la lista, alguna vez los leí así de pasadita, no he estudiado los 613 mandamientos, ¿sí? Pero al parecer sí, el dejar a una gallina, a un ave hembra con sus polluelos, el agarrar los polluelos o los huevos y no hacerle daño a ella, ese parece ser que es el mandamiento más pequeño que hay en toda la Torá. Entonces aquí está hablando del más pequeño, no del más grande. Entonces para nosotros ser grandes en el reino de los cielos, y hablando en el contexto del tabernáculo, aún del templo, ¿verdad? Estamos hablando de que la persona que esté más apartada, la persona que esté más cuidándose y esté en santidad, es la persona que se va a poder acercar más. Porque hasta donde yo entiendo, aquí no está hablando de salvación, está hablando de posiciones, ¿sí? El que los obedezca y los enseñe hasta el más pequeño va a ser grande. El que no los obedezca y no los enseñe, eso quiere decir que alguien los puede obedecer, pero no lo enseña. Y ya les había contado que a mí me tocó con lo del Shabbat, ¿no? Que muchos pastores, o por lo menos algunos, no quiero decir muchos, algunos pastores que yo conozco confesaron delante de mí que ellos sí guardaban el día de reposo, pero no lo enseñan. No lo enseñan, se siguen congregando en domingo y no se quieren meter ese conflicto de decir, sí tienes que hacerlo, ¿sí? Entonces aquí está hablando del que lo practica y lo enseña hasta el más mínimo. Por cierto, hablar del Shabbat no estamos hablando que sea uno de los mandamientos pequeños. El Shabbat, de hecho, es de los grandes mandamientos. De los grandes mandamientos para amarle a Él, a Yahweh. Y es una señal entre el pueblo y Él. Entonces el hablar del Shabbat no es hablar de cualquier cosa, es de los grandes mandamientos en realidad. Sin embargo, no es el más grande. Perdón. Sigamos. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de acercarnos a Él, tiene que ver precisamente con nosotros tener conocimiento de la Torá y los profetas para nosotros poder avanzar. El desconocimiento, la ignorancia aún del mandamiento nos va a llevar a que nosotros transgredamos el mandamiento, ¿sí? Es necesario conocerlos para no transgredirlos. Qué bueno, ¿verdad? Que hubiera una persona que sea tan guiada por el Espíritu, ¿sí? Que el mismo Espíritu la lleve a no cometer transgresión al mandamiento. Aleluya, gloria a Dios, qué bueno que hubiera alguien por ahí, ¿verdad? Que sea guiado de esa manera. Yo creo que sí puede suceder, porque el Espíritu del Eterno que habita en nosotros nos debería de llevar a no pecar. Sin embargo, por la dureza de nuestro corazón, por el pecado que hay en nosotros, pues yo creo que en general el Espíritu del Eterno en nosotros está contristado. Y qué triste que esté diciendo esto, pero parece que es la realidad, ¿sí? Entonces yo quiero que el Espíritu en mi vida y en mi familia no esté contristado, sino que verdaderamente hay una guía constante del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Y que podamos ser sensibles para poder discernir. ¿Sabes qué? Tal vez yo no conozco todo, en ese momento no, pero el Espíritu me está guiando, el Espíritu me está recordando, ¿sí? Y debemos llegar a ese nivel espiritual. ¿Pero qué quiere decir? Que para llegar a esto tenemos que hablar de que estamos separados, verdaderamente estamos apartados para Él, ¿sí? Entonces, qué tremendo. En una meditación, entre comillas, pobre, sencilla, que practicamos mi familia y yo, sale una bola de cosas, ¿no? ¿Sí? ¿Qué si lo hiciéramos verdaderamente, verdad? Buscando al Señor y decir, ¿sabes qué, Señor? Así, aquí estamos. Aquí está tu palabra, sé que estoy en esto mal, te quiero hacer techubá, guíame en esto. Y que haya verdaderamente un quebrantamiento de nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que el Señor está buscando que nosotros verdaderamente le estemos buscando de esa manera. Y nuevamente, no desaprovechemos esta oportunidad, ¿sí? Entonces estamos hablando hasta lo más pequeño. Cuando hablamos en la palabra de Dios, dice en Marcos 12:28, y uno de los escribas que los oyó discutir, viendo que le respondió bien, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos?
Respondió Yeshua, el primero es, oye Israel, Yahweh nuestro Elohim, uno solo Yahweh es. Llamarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otro mandamiento. ¿Sí? Entonces estamos viendo que cuando estamos hablando del primer mandamiento o el gran mandamiento, estamos hablando de que nosotros, con todo lo que somos, ¿sí?, con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, de hecho en la traducción más correcta sería con todo lo que tengo, y se refiriéndose a lo material. ¿Por qué? Porque con el esfuerzo de mi persona es que obtengo lo material, el esfuerzo del trabajo. Y está diciendo, con todo lo que soy, al final de cuentas lo podemos resumir así, con todo lo que soy te voy a amar. Con todo lo que soy. Cuando nosotros estamos hablando que nosotros somos el templo, y vemos las características del templo, cómo era, ya lo hemos estudiado en estas últimas veces que nos reunimos, cómo es que todo fue tan meticuloso para poderse diseñar, cómo se tenía que ser, la gente escogida, el diseño que fue pasado de generación en generación hasta que llegó en las manos de David, ¿sí? Y David pudo recabar todo lo que recabó para que su hijo Salomón lo pudiera hacer. Entonces vemos desde el tabernáculo hasta pasar en esa transición de tabernáculo a templo, ¿verdad? De lo de Moisés hasta Salomón, todo era con una descripción sumamente meticulosa, muy especial, que todas las cosas que estaban ahí tenían significado, tenían un valor y nos está mandando el Señor un mensaje con esto. Entonces cuando yo estoy hablando del primer o gran mandamiento y que el Señor nos está diciendo es que me tienes que amar con todo tu ser, con todo tu ser. Todo el tabernáculo, todo el templo fue diseñado para que pudiera el pueblo amarle con todo, de acuerdo a lo específico, a lo especificado, de acuerdo a la instrucción. Una instrucción dada para que fuera el arca del testimonio de estas características. Fue una instrucción dada para que la menorá fuera con esas 7 lámparas y que tuviera esa dirección para apuntar la luz. Y la mesa del pan y el altar del incienso, el de oro, también el de bronce con los holocaustos, el lavacro para lavarse, todo tenía una especificación que era directamente dada por inspiración del Eterno. Entonces, cuando nosotros nos estamos hablando de que nosotros somos el templo, hay una especificación clara y correcta en cuanto a cómo es que nosotros debemos de ser. Entonces esto es algo que nosotros tenemos que meditar muy bien, porque habla acerca del compromiso de apartarte completamente para poderle amar. Cuando estamos hablando de amarle con todo el corazón, vamos a apuntarlo, ¿no? Con todo, dice. Y luego el corazón, el alma, la mente. Y esto lo agrega el Mesías, en la Torah no está. Sin embargo, es completamente válido, ¿sí? Y con todas tus fuerzas. Y no lo podemos dejar de mencionar, como número 1, y el número 2, a tu prójimo. ¿Estoy bien? ¿Sí? ¿A tu prójimo cómo? A ti mismo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo esto, que hay un mandamiento claro de parte del Eterno para que nosotros podamos amarle de esta manera y demostrarlo de una manera muy práctica en nuestra relación con nuestro prójimo, ¿sí? Dios está esperando, el Eterno está esperando que realmente nosotros seamos transformados. Esto me recuerda el tiempo de que cómo los macabeos tuvieron que hacer esa limpieza del templo, ¿verdad? Porque había sido
transgredido, había sido violado, había sido contaminado. Se faltó al respeto, se faltó al honor del Dios de Israel. Y claro que hay muchas cosas que se pueden comentar en ese sentido, pero nosotros en muchas ocasiones estamos también transgrediendo el templo. En el momento que yo no estoy verdaderamente cumpliendo con este gran mandamiento, que el gran mandamiento habla de una manera global, general, esto lo podemos profundizar mucho, ¿verdad? ¿Sí? Como el tabernáculo, ¿verdad? También podemos hablar del tabernáculo y de muchas formas, pero entrar en él y ver sus partes, ver cómo es que eran las cortinas, etcétera, ya uno empieza a obtener una riqueza muy grande. Entonces, cuando el Señor nos está hablando de que tenemos que cumplir con este gran mandamiento y con este segundo que es similar, ¿sí? Y no lo estamos haciendo, nuestro templo está siendo contaminado. Y yo tengo que entender la manera en cómo es que mi corazón tengo que guardarlo. La palabra de Dios lo dice, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque de él emana la vida. Entonces es algo bien tremendo, ya nos está dando, o sea, me tienes que amar con todo tu corazón, y la manera más clara de poder guardar mi corazón es amarle a él completamente. Ahora sí que mi corazón esté en él, porque él no me va a defraudar, él no va a traicionarme, ¿sí? Ahí tengo seguridad porque él es fiel. Cuando estamos hablando en el alma, ¿no? Y la palabra de Dios habla tanto acerca del alma, tanto, ¿verdad? Y cómo nosotros con nuestras emociones, con todo lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Aún nuestra mente, que podríamos decir que es algo sinónimo, ¿sí? Con nuestros pensamientos, los dejamos divagar y empezamos a contaminar el templo, ¿sí? La palabra de Dios dice que los ojos son las puertas del alma. ¿Sí, va? Mi vista tiene que estar completamente consagrada, porque yo con lo que veo, y más que como que con lo que veo, con la forma en que veo. De hecho, los ojos en ese contexto hablan acerca de la avaricia. Dicen, que los ojos, ¿verdad? Pues con eso te contaminas. ¿Por qué? Porque codicias, ¿verdad? Con los ojos. Entonces empezamos a contaminar. Cuando nosotros estábamos hablando de nuestras fuerzas y todos los recursos que recibimos, ¿sí? En realidad la gran mayoría de las personas, sea mucho o sea poco, aquí no es el asunto de cuánto sea, lo que se recibe o lo que tienes, en general lo que tienes, ¿sí? ¿Cuándo hemos orado? ¿Sabes qué, Señor? Esto es para ti. Esto está consagrado a ti. Lo que tengo está a tu servicio, ¿sí? Y aquí dice, amarle con todas tus fuerzas, ¿sí? ¿Cómo se dice? Mi capacidad física para poder hacer las cosas, yo la tengo menguada. ¿Por qué? Porque en lugar de estabilizar mi fuerza física, mi fuerza intelectual, mi capacidad de producir, etcétera, la estoy menguando haciendo otras cosas que no tienen nada que ver con él. Entonces, sin profundizar en nada de todo esto, ¿verdad? Simplemente así por encimita nos damos cuenta que tanto en el corazón como el alma, la mente y las fuerzas las tenemos menguadas. Hemos abierto puertas a otras cosas. Bueno, Marcos, pero no seas exagerado, o sea, ahí la llevamos. Sí, y así nos podemos quedar. Así es, para ser pequeños en el reino de los cielos. Porque la palabra de Dios dice que hasta ¿qué dice? De la Torá y los profetas, ¿sí? Yo obedezca y enseñe hasta la última yo, ¿sí? Para poder ser, ¿qué? Grande en su reino. ¿Sí? Entonces, si yo me pongo a decirlo, bueno, pues yo nada más, porque lo he escuchado muchas veces, pues nada más porque estemos dentro, y con eso se hacen. Y yo me quedo así como que, híjole, si en algo no podemos darnos el lujo, entre comillas, de ser mediocres, es precisamente en las cosas del Señor. Y la verdad, somos bien conformistas, ¿verdad? No tenemos así como que hambre de más, ¿sabes qué? Vamos sobre más, ¿sí?
Y hacerlo en humildad y con mansedumbre, desde luego. Pero verdaderamente entender que la meta, sí, bendito sea el Eterno porque mandó al Mesías, murió por nosotros y ahora nos ha comprado. Nos ha comprado con su sangre para que seamos su pueblo. Y somos injertados en Israel. ¿Sí? Pero es bien tremendo porque pues tal vez, sin entrar en Honduras o en esto, ¿verdad? Porque también hay redención para ellos, ¿verdad? Estamos ambicionando tal vez ser de la tribu de Dan o de allá de Manasés, lo más pegado allá a Siria, lo más lejos del Eterno, del Rey, ¿no? De Rubén. ¿Sí? Sí, del otro lado del río, pero sí soy parte de... No, pues espérame. ¿Sí? Se supone que tienes un celo por el Señor y quieres estar en su presencia y estás preparándote. Fíjense qué tremendo todo esto que estamos viendo acerca de el conteo del Homer. Tiene otra vez que ver con ir de un tiempo de menos a más. Un tiempo de ascensión. Todo esto tiene que ver con eso. Y ahí están los 50 días, ¿sí? Para que nosotros vayamos de menos a más. Por cierto, aquí ya tenemos nosotros que ya avanzamos. Porque ya pasamos por Pesaj. Por todos estos, estrictamente, ¿verdad? O sea, viéndolo de esta manera, estos 8 días de fiesta. Donde se nos habló que fuimos comprados por la sangre del Cordero, con la sangre de Pesaj. Que nos habló que tenemos que ser sin levadura. Que se nos habló que tuvimos que haber muerto y resucitado juntamente con Él para novedad de vida, ¿verdad? Como primicias de resurrección, ¿sí? Y dándole las primicias de lo que tenemos hasta aquí. Y aquí lo que tenemos es cebada, ¿sí? Y cuando vemos en el contexto bíblico, el hablar de que vamos a Sachabobot, aquí no es cebada, aquí es ¿qué? Trigo. Más elevado. Entonces, otra vez el Señor, ¿sabes qué? Yo te quiero acá. Es más, te voy a fortalecer en el conocimiento de la Torah y la fuerza del Espíritu para que todo este tiempo que te queda, ¿verdad? Hasta trompetas, ¿sí? Vayas bien preparado. De hecho, bueno, lo voy a tener que orar porque de hecho va hacia arriba, ¿no? Vamos a ponerlo así. Aquí está trompetas. ¿Por qué va hacia arriba? Acuérdense que proféticamente, ¿qué representan las trompetas? La voz del Señor. Ahí viene el Señor, lo vamos a ver con Él. Y vamos a entrar en otro tiempo de humillación, de santificación, porque vamos a cenar juntamente con Él. Yom Kippur y después las cenas del Cordero, la cena del Cordero en tabernáculos, en Sukkot. Entonces todo esto es un tiempo de preparación, de menos a más. De menos a más. Donde el Señor aquí nos está fortaleciendo, ¿sabes qué? Aquí es un tiempo de verdaderamente ahora sí que curso intensivo, todos los días. Porque hay un tiempo que con eso que te está dejando, te está diciendo, ¿sabes qué? Haz la tarea. Haz la tarea, toca trompeta, haz el trabajo. Porque ahí viene el Rey. ¿Sí me explico? Entonces es bien tremendo cómo es que nosotros, el Señor nos está dando de una manera muy práctica, muy sencilla de entender, a través de sus fiestas, el propósito de amarle con todo lo que somos. ¿Sí? Amarle con todo lo que somos porque estamos consagrados, porque somos su templo, somos su casa, somos verdaderamente el pueblo en el cual Él habita. Y eso es lo que nos enseña la palabra. Pero ¿qué es lo que pasaba? Cuando el templo no estaba consagrado, cuando las cosas no se hacían bien, cuando los sacerdotes estaban ofreciendo cosas que no deberían, ¿sí? Venía un juicio de parte del Señor. Entonces, ¿cómo está nuestro templo? Yo creo que esta es una manera bien sencilla. Estuve buscando unos materiales. No, hombre, hay unos tremendos. Dije, no sé, es que está demasiado profundo esto de que la cuestión del análisis celular y cómo es que la célula está compuesta en sus partes igualmente que el Mishkan, junto con todos sus elementos y que el ADN y todo. Pues ahí ya les di si lo quieren investigar, ¿no? Proporcional. Sí, así es.
Y todo, o sea, y no dudo que todo sea verdad, vi algunas cosas que no cuadraban, ¿no? Sin embargo, nos estábamos... Zona áurea también. ¿Perdón? Así como la zona áurea que dicen los ingenieros que es proporcional el tamaño. ¿No? Bueno. No sé de qué hablas, perdón. No. Sí, entonces, a verlo cómo es que sí se puede cuadrar todo eso y hay un entendimiento de que las cosas que el Señor hace tienen un significado mucho más profundo de lo que creemos, ¿sí? Aún desde las células y aún en toda una nación o aún en el universo, ¿verdad? Sin embargo, vamos a irnos a algo que nosotros podemos abrazar, tocar, o sea, verlo más fácilmente. El mandato es bien claro, ¿sí? La palabra de Dios habla hasta de una yota, pero el Señor habla acerca de el gran mandamiento, ¿sí? Porque si tenemos el gran mandamiento y realmente le estamos amando con todo lo que somos, ¿sí? Ahí va a ir implícita la yota. Y ahí va a ser, ahora sí que, una casa limpia, adecuada, para que sea totalmente tomada, ahora sí que habitada por su Espíritu, sin contristarle, sin que haya cosas que no deben de estar, sin que nosotros estemos pecando con lo que son las puertas. De hecho, cuando estamos hablando del templo, se hablan de que hay diferentes puertas y tienen significado, ¿no? ¿Sí? Entonces todo tendría que estar consagrado. Me da mucho la atención porque hay una oración matutina que se habla en el judaísmo y se habla de darle gracias a Dios por los orificios que tiene el cuerpo humano, ¿sí? Porque si en alguno de ellos, el que sea, se llegara a tapar, se perjudica, ya se altera todo. Sí, gracias, porque están cerrados cuando tienen que estar cerrados y abiertos cuando tienen que estar abiertos, etc. Ahí está la oración, ¿no? Y me da mucho la atención, ¿no? Cómo es que se habla de esa forma. Igual las puertas del templo tenían que estar cerradas en ciertos tiempos y abiertas en otros tiempos, ¿sí? Y todo es porque Dios lo diseñó con propósitos. Y nosotros tenemos que estar muy atentos a lo que el Señor quiere que hagamos o dejemos de hacer. Y cómo es que no vamos a estar abiertos a ciertas cosas que pues no se van a contaminar, ¿sí? Entonces hay una forma en que el Señor quiere que hagamos las cosas. Pero vamos a leerlo. ¿Lo leímos este? Sí. ¿Sí lo leímos completo? ¿Sí? Ok. Y dice, lo voy a leer desde el 30. Amarás a Yahweh tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mayor que estos no hay otros mandamientos. 32. Y el escriba le dijo: Maestro, bien dijiste en verdad que uno solo es, que uno solo es y no hay otro además de él. Y amarlo con todo el corazón y con todo el entendimiento y con toda la fuerza, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y Yeshua, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno se atrevía a preguntarle. Entonces, en nosotros entenderlo, bueno, ya es un paso. El poder consagrar, ya ese es otro asunto, ¿verdad? Pero tenemos que ir hacia allá. Cuando estábamos meditando acerca del amor y que la palabra del Señor nos dice desde lo más básico, que muchos saben y que tiene mucha profundidad, pero popularmente es conocidísimo, ¿no? Juan 3:16, porque de tal manera amó el Abba, Yahweh, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera le amó. Porque de tal manera amó. Desde ahí ya está hablando, y la palabra dice: yo te amé primero. ¿Sí? Yo te amé primero. ¿Sí? Entonces empezamos a ver cómo es que el Señor siembra en nosotros de una manera tan especial, tan profunda. Ha sembrado en nosotros a través del tiempo para que venga esa respuesta. Esa respuesta. ¿Sí?
Entonces, el entenderlo está bien, o sea, lo tenemos que hacer, pero ¿por qué hacerlo? ¿Por qué? Porque has recibido mucho más de lo que tú puedas responder. Has recibido mucho más que lo que sea ahora sí que tu respuesta a eso que tanto se te ha dado. El amor del Eterno es tan grande, es tan maravilloso. ¿Y por qué? Todo se establece y se funda en su tan grande santidad, su perfección, su integridad completa, el que no hay absolutamente nada de contaminación en él. De alguien que es perfecto en sí mismo y todopoderoso, eterno, que conoce todas las cosas, decidió poner los ojos en ti y amarte. Y no nada más eso, amarte de una manera tan especial que da lo más valioso que hay para él, su propio Hijo, a nuestro Mesías. Entonces te quedas, ay, espérame, no lo alcanzo a entender, tal vez ya lo he escuchado tanto que ya es como algo normal en mí, escuchar esa historia de tan grande amor y que ya ni siquiera lo siento, porque realmente no he entendido la gravedad del pecado, no he entendido la grandeza del Dios que tenemos, y por eso es importante que nosotros estudiemos el templo, con todas sus características, y lo inmenso que era. Si estamos hablando de 500 codos por 500 codos, estamos hablando de más o menos 250 por 250 metros, ¿sí? Estas cuadras de las grandes miden 100 metros, ¿sí? 2 cuadras y media, pero de lado largo, 2 cuadras y media. Todo lo que era el templo era un terreno gigantesco. Lo que era el lugar donde estaba todos los elementos y todo, inmenso también. ¿Eran las mismas ¿Sí? medidas del templo de Salomón con el de Herodes? No, ¿El de Jesús? no. Se le fue aumentando. De hecho, ahí tengo el estudio para que lo podamos ver. Se le fue aumentando. Pero cuando estamos hablando, ¿se acuerdan que habíamos visto cómo es que los 12 querubines estaban con las alas extendidas en el templo de Salomón? Y estábamos hablando de que es aproximadamente 10 metros, 5 metros cada uno. 10 metros y todos cubiertos de oro. Se está hablando de una edificación de 3 pisos más o menos, ¿sí? Estamos hablando de ¿qué? De más de 10 metros de altura, gigante era todo y todo cubierto de oro. Todas esas características y todo lo que había tenía que ver para que la gente al verlo pudieran ver la grandeza del Dios de Israel. La grandeza. Nosotros se nos ha quedado todo en la imaginación, pero creo que es suficiente para que nosotros podamos comprender que lo que se nos ha dado de ese Dios tan maravilloso, ¿sí? No puede ser menos que una respuesta completa con todo nuestro ser, ¿sí? Él nos está hablando de esa respuesta con todo lo que somos. ¿Por qué? Porque lo merece. Porque no puede ser menos para un Dios tan grande. Y la verdad que nosotros vemos día con día que la misericordia de ese Dios tan grande supera todo lo que podemos entender. Porque sin su misericordia yo creo que, viendo la respuesta tan pobre que podemos dar, ¿sabes qué? Estamos a expensas solamente de su misericordia. Y yo me quedo con eso, ¿verdad? De cómo es que dice la palabra de Dios: con amor eterno te he amado y he prolongado mi misericordia. He prolongado mi misericordia para ti. Entonces, todo lo que tiene que ver con el Señor y con todo lo que Él merece, ¿sí? Todo eso tiene que ver con que sea en santidad. Yo tengo que buscar apartarme para el Señor. Tengo que buscar verdaderamente el ambicionar más de Él, una entrega más adecuada. Yo no sé lo que se tenga que hacer, pero tenemos que ir a ese sentido, ¿sí? No sé si alguien quiere comentar algo. Muy bien, vamos a seguir adelante. Mateo 21:12 dice así: Yeshua entró en el templo y echó a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y los asientos de los que vendían las palomas, y les dice: está escrito, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros la estáis haciendo cueva de ladrones. ¿Cómo puedo aplicar yo este pasaje al templo, a este templo?
Otra vez, cuando nosotros apuntamos hacia lo que el Señor quiere que seamos, en este amor, con estos dos grandes mandamientos, ¿sí? Muy probablemente puede ser que en los atrios, ¿verdad? En los atrios, nosotros estamos vendiendo lo que no deberíamos. Y deberíamos de estar verdaderamente siendo de bendición para todas las naciones. Y tiene que ver con el cumplimiento de lo que la palabra de Dios dice. Mi pueblo Israel tiene que ser luz para las naciones. Cuando yo empiezo a vivir de una manera no egoísta, ¿sí? Pero juntamente con un pueblo, una quejilá, una congregación que no es egoísta, que no vive para sí misma, que su esfuerzo está en pro del reino y está convencida, está sanada de cualquier cosa que tenga que ver con manipulación. Ya me quieren quitar, ya me están haciendo esto. No, espérenme. Todo lo que dice la Biblia con respecto a eso es verdad. Y nosotros tenemos que sanar si traemos algo en nuestro corazón para que nosotros verdaderamente podamos ser instrumentos y estarle amando con todas nuestras fuerzas. Y verdaderamente poder hacer que nuestra casa, todo lo que somos, sea casa de oración para todas las naciones. Es bien tremendo porque cuando estamos hablando de que alguien empieza a orar ya de esta manera, o sea, por todas las naciones, ya no está orando nada más por sí mismo, ya no está, "Ay, Señor, y ayúdame, y dame, y sáname, y quítame, o dame", y ahí estás, ¿no? ¿Sí? Pero no, ¿sabes qué? No fuiste diseñado para que estés siempre en esto. Hay tiempos de reflexión y que la levadura tiene que salir. Tenemos que ser limpios, ¿sí? Y tenemos que ir avanzando y sanar nuestras emociones. Pero llega el momento en que el Señor está esperando que ya pueda decir, mira, esa es casa de oración. Esa es casa de oración y está quitada toda esa, o puestos en su lugar más bien, todas esas mesas de cambistas, todas esas aves, todo lo que tiene que quitarse es quitado y ya es una casa limpia para poder fungir como fue diseñada. Entonces, tengo que entender que realmente la palabra del Señor está hablando de que somos su casa donde Él habita. Mientras yo no llegue a ese entendimiento y no pueda comprender que el Señor, eso era su diseño, el habitar en el pueblo, el habitar entre el pueblo, ¿sí? No voy a poder llegar muy lejos. No puedo, todavía no conozco al Señor, a mi Dios, ¿sí? Y necesito conocerlo bien. Y verdaderamente yo ser una casa habitable. Ser una casa habitable. Necesito tomar decisiones, eso lo digo yo. Yo necesito tomar decisiones y ya empezar a otra vez. Ya lo he dicho muchas veces, otra vez. No me voy a cansar de esto, ¿sí? Y lo digo por mí, ¿verdad? Porque lo peor que yo pueda hacer es decir, no, pues es que ya no puedo con esto. No, ¿saben qué? No. Tal vez yo no, pero me voy a humillar más para que Él sí lo pueda hacer en mí. Necesito humillarme más para que Él haga el milagro en mí y pueda vencer a estos gigantes que me están estorbando en mi crecimiento con Él. No me puedo quedar así. Es que yo soy así y como todos tienen que amarme porque yo soy el prójimo de ellos, pues que me soporten. No, espérame, mediocre. Cambia. Literalmente no seamos ¿qué? Conchas. Cómodos, ¿verdad? No, espérame. A mí no me toca que me estén llevando porque estoy lisiado del pie. Me toca aprender a andar en la muleta. Me toca aprender a usar la silla de ruedas. Me toca ser independiente. Me toca que verdaderamente le voy a echar ganas. Entonces todas esas fracturas o ¿cómo se llama? Mutilaciones que hemos tenido en nuestra alma por la razón que sea, tiene que ser sanada. Tiene que ser sanada y nosotros en ese sentido ser independientes para aportar, no para esperar recibir. ¿Sí me están a entender? ¿Sí? Pero nos acostumbramos tanto a que no podemos, hemos tenido ese pecado en nuestro carácter, esa falta de fruto del Espíritu, ¿sí?
y estamos ya acostumbrados a que los demás nos toleren. Bendito sea Dios por los demás que están actuando en amor contigo, pero no se vale. No se vale. Qué tristeza me daría que me dijeran, bueno, pues te tolero y te soporto, ¿verdad? Y porque pues, el Señor es grande y no le voy a fallar. ¿Sí? Soy un lastre, soy algo que hace que se desgasten los demás. ¿En lugar de qué? Aportar. Aportar con mi buen carácter, aportar con todo. Con una casa consagrada para poder amar al prójimo. ¿Sí me están a entender? ¿Sí? Ok. Entonces es importante que nosotros ya tomamos la decisión. ¿Sabes qué? Yo soy casa y soy casa de oración y tengo un propósito, ¿sí? De ser luz para las naciones. De ser instrumento esta casa para que otros conozcan al Rey. Para que otros conozcan su reino. ¿Sí? Y no quedarme en un nivel de que todos me tienen que llevar, ¿verdad? Cargar, ¿sí? Entonces, ¿hay necesidad de milagros? Pues claro que sí. Acuérdense que el Señor hablaba de que estaba en una casa y llevaron al que estaba lisiado, hicieron un hoyo en el techo y lo metieron y fue sanado. Hay veces que sí, ¿verdad? Pero ya fue sanado, pues. Ya vamos a darle para enfrente, ¿sí? Ya no te quedas igual. Vamos a seguirle. Cuando nosotros vemos en Isaías 56:7 dice así: yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptos en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Y el contexto, Isaías 56:7. Y el contexto, ¿de quién estaba hablando? ¿Alguien se acuerda? ¿No? Extranjeros, eunucos, aquellos que guardan la Torá y guardan el Shabbat. Levítico. No te sientas como que eres extraño, no te sientas como que no eres parte de, y empieza a hablar todo esto en Isaías 56. Muy bien, vamos a continuar. En Hebreos 8:10, ¿quién lo lee, por favor? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y las escribiré en su corazón, y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo. Ok, otra vez, esta frase que lo podríamos repetir decenas de veces: y les seré por Dios y ellos me serán por pueblo, ¿sí? Y habitaré entre ellos, ¿sí? Habitaré entre ellos. Así como yo soy, dice el Mesías, uno con el Padre, y el Padre es uno conmigo, ¿verdad? Ustedes también van a ser uno, ¿sí? Y voy a habitar entre ustedes, para hacer habitación entre ustedes, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando del templo, nuevamente, se conoce como la casa de Yahweh, donde habita mi nombre, donde habita mi honor. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? ¿Sí? Donde habita mi honor. Mi nombre tiene que ver con mi honor, ¿sí? Entonces, este lugar es donde habita mi honor. Y el Señor nos está dando este gran privilegio, porque está diciendo: voy a poner mi Torah en sus mentes y en sus corazones, y yo seré su Dios, ¿sí? Yo no me voy a avergonzar de llamarlos hijos. ¿Por qué? Porque son el templo que yo estoy esperando que sean. Y yo me voy a reflejar en ellos. Yo los voy a bendecir, mi misericordia no se va a apartar de ellos. Ellos van a estar en Shalom y voy a reflejar mi rostro en ellos. Otra vez, lo mismo que es desde el principio. Lo mismo el plan que tenía con Adán, con Eva, se está cumpliendo otra vez en Israel, se está cumpliendo en el Mesías, se está dando los pasos para que esto llegue a ser una realidad, ¿sí? Él habitar en su pueblo, Él habitar entre su pueblo, Él poner, ¿verdad?, como algo muy valioso, porque los he amado y los he escogido entre todas las naciones, para que sean ejemplo, sean luz. ¿Por qué? Porque están cumpliendo la Torá, porque están cumpliendo en obediencia, ¿sí? Y yo voy a ser, ¿verdad?, ese Dios que los va a respaldar. Es lo mismo. Otra vez el Señor llegando, ¿verdad?, queriendo que culmine este plan de parte de Él.
Cuando vemos en 1 Corintios 3, 16 al 17, dice así: ¿no saben que son el templo de Yahweh y el Ruach HaKodesh vive en ustedes? ¿Lo saben o no? Otra vez, ¿qué clase de templo somos? ¿Estamos consagrados? ¿Sí? ¿Sí me están a entender? Muy bien. Dice, por tanto, si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh lo destruirá a él, porque el templo de Yahweh es Kadosh, y ustedes mismos son el templo. Ustedes mismos son el templo. Entonces, otra vez, el Señor, yo no sé, cuando estamos hablando del amor, ahora sí manifestado en la paciencia del Eterno, es impresionante. La tolerancia que ha tenido, el amor tolerante que ha tenido con nosotros. Porque somos su habitación, pero su habitación necesita que venga, yo creo que un Judas Macabeo y empiece a darle duro, a limpiar el templo. O el Señor con el azote, saquen esto. No, aquí esto no puede estar. Esto no puede estar en mi corazón, dice el Señor, porque le perteneces. Esto no puede estar en mi alma, no puede estar en mi mente, no puedo administrar así las cosas. Este me pertenece, lo compré con mi sangre, es mi pueblo. ¿Sí? ¿Sí me están a entender? Entonces, ¿qué viene a hacer el Señor en un momento dado? Va a venir con azote. ¿Por qué? Porque eres hijo. Y aunque sufras, te está demostrando su amor. Porque el Señor no puede permitir que sigamos igual. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el asunto aquí? Vale más que nosotros, por la buena, en obediencia, con mansedumbre y humildad, nos dejemos tratar por Él. ¿Sí? Y muy importante lo de la mansedumbre. El ser mansos delante de Él, no rebeldes. ¿Verdad? No podemos dar cosas contra el aguijón, ¿no? ¿Para qué? Nos vamos a golpear nada más, nos vamos a lastimar. Vale más que cooperemos para que se haga la voluntad del Eterno. Veamos, cuando vemos en Efesios 2:19, fíjate este versículo, todo este capítulo es una bendición bien grande porque te afirma en tu identidad. La identidad que te da el haber sido comprado por la sangre, por la vida del Mesías, por los méritos del Mesías. Y dice así: así pues, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino que sois conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios. Fíjense qué privilegio, ¿no? Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra angular el mismo Mesías Yeshua, en quien bien trabado todo edificio crece hasta llegar a ser, ¿qué dice? Un templo santo en el Señor. Un templo santo en el Señor, en el cual también ustedes son, ¿qué dice? Juntamente edificados, ¿para qué? Morada de Dios en el Espíritu. Juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Sí? El templo de Dios tenía todas esas características porque tenía que ser así para que fuera adecuado que habitara su honor ahí. El lugar donde habita mi nombre, donde va a estar mi presencia, tiene que ser adecuado. Y aquí es donde entra la pregunta. Mi vida, o sea, yo, ¿realmente estoy adecuado para que Él habite en mí? ¿O todavía el Señor tiene que estar tratando conmigo? Yo creo que, yo lo digo por mí, el Señor tiene que seguir tratando conmigo. Yo no me considero adecuado. Yo pendo de la misericordia del Eterno. Así. Y créanme que no estoy hablando que, o por lo menos es lo que yo juzgo, no estoy en el gran pecado ni nada escandaloso. ¿Sí? Pero yo entiendo la grandeza de mi Dios y yo sé lo que Él está pidiendo. ¿Sí me explico? Y no podemos entrar en una, ahora sí que en una fe que sea mediocre. ¿Verdad? Pues yo creo que sí soy salvo y ya. No, espérame, no es así el asunto. No es así el asunto. ¿Sí? Entonces, qué importante. Ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Edificados para morada de Dios. ¿Se acuerdan del versículo que habla en Efesios
que el Señor está hablando acerca de la purificación de la esposa por el agua de la palabra, para presentársela a sí mismo. Estamos en ese proceso de purificación por la palabra, la obra en el poder del Espíritu Santo, para que podamos ser dignos de estar delante de Él. El problema está que muchos creen que, ya soy salvo, ya soy digno, ya estoy aquí. ¿Sí? Es por misericordia. Sí, pero es por misericordia que el Señor nos está llevando a que vayamos a madurar a la perfección. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, que se va a juntar toda esa multitud de los que van a ser primicias en esta segunda resurrección, que venga la resurrección de los muertos y que venga toda esa gente que viene a estar delante de Él, juntamente con los que vamos a estar, que solamente vamos a ser transformados porque no vamos a morir. Y todos dicen, amén. Sí, ¿verdad? Que el Mesías venga. ¿Sí? Entonces, nos vamos a presentar delante de Él. A ver, espérame. Tú no fuiste verdaderamente purificado con el agua de la palabra. ¿Sí me estás a entender? No cumpliste con esto. No eres grande en el reino. No eres grande en el reino. No, Señor, pero yo confío en ti. Y Dios nos libre que nos diga, apártate de mí, jamás te conocí. Sí me están a entender. Entonces el Señor nos está pidiendo que ambicionemos, que tengamos pasión por este asunto, que no te conformes, que no creas que ya la libraste y ya se acabó el asunto. No. Y por eso cada año nos está pasando por esto. ¿Sí? Este camino de ascensión. Va a llegar el momento en que vamos a estar pasando por este camino y que la trompeta sí sea sonada. Pero no va a ser sonada por el Elías. ¿Sí? Va a ser sonada por sus ángeles y su pueblo va a estar preparado. ¿Por qué? Porque hicieron la tarea. Estuvieron en este trabajo de ascensión, de buscarle, de purificarse, de no ser mediocres, de no ser conformistas, sino ambiciosos en el buen sentido. ¿Para qué? Para estar en su reino, para estar lo más cerca que se pueda. ¿Sí? Lo más cerca que se pueda. A mí me da mucho la atención cómo es que Pablo se expresa y ambiciona, dice, ¿sabes qué? Llevo para la resurrección y morir con la misma muerte del Mesías. Él estaba ambicionando ser igual al Mesías. ¿Sí? Está bien tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué tan lejos estamos de que podamos expresarnos de esa manera? Leemos los pasajes y como que ni siquiera los entendemos realmente, ¿no? ¿Sí? Por de tan profundos que son y cómo es que Pablo estaba consagrado completamente. Dice, ¿sabes qué? Todo lo tengo por basura, ¿no? Pero yo quiero alcanzar eso que el Señor puso delante de mí. Lo que está esperando que así fuera. Para tu vida, yo lo quiero alcanzar. Voy a dar lo máximo para que eso que el Señor puso delante de mí, yo lo pueda recibir. Sea corona, galardón, lo que sea. ¿Sí? Pero él ya tenía destinado, ¿sabes qué? Para Lili va a haber esto. Eso es lo que yo tengo para ella. Pero se tiene que esforzar, entregar, tener pasión. Y cada uno tiene lo suyo. Pero muchos se quedan a la mitad. No, pues así estoy bien. ¿Sí? Y el Señor está esperando ¿qué? Ahora sí que nos emocionemos, que tengamos pasión por sus cosas. Sigamos. En Hebreos 3, del 5 al 8, dice así: y Moisés en verdad fue fiel sobre la casa sobre la casa como siervo, para testimonio de las cosas que se habían de decir. 6. Pero el Mesías como hijo sobre su casa. Y luego que dice, lo leemos todos juntos y bien fuerte desde el 6. Pero el Mesías como el hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si nos aferramos a la confianza y a gloriarnos en la esperanza. Y ahí confianza es fe, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que haces? Te aferras. Te aferras. ¿Sí? Y aferrarse no es así como que, sí creo, no. Aferrarse es aferrarse con todas tus fuerzas. ¿Sí? A no declinar, a estar firme, a avanzar, a ir en esta carrera de ascenso. No de descenso, de ascenso, va hacia arriba, aunque a pasito, pero vamos hacia arriba, amén. Poquito a poquito, pero hacia arriba, alcanzando, como queriendo verdaderamente alcanzar la meta, ¿sí?
como verdaderamente creyendo que todo esto es verdad. Porque eso es bien tremendo, que hasta lo que estoy diciendo ni lo debería de decir. Porque muchas veces caminamos como que todo esto no es verdad. ¿Quién sabe ni por qué andamos caminando aquí? Cuando en realidad el libro es verdad y es palabra eterna. Y el Señor, en ese sentir de nosotros, que esta convicción es verdadera, correcta, estoy convencido de que esto es así, pues entonces tengo que ser ecuánime, tengo que ser armónico en lo que estoy depositando mi fe. No, es que yo sí creo, pero vives o vivimos sin pasión, sin verdaderamente creyendo que esto es verdad, porque lo es. Amén. Amén. Deben decir aleluya. 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 Ok, entonces tenemos que vivir de esa manera y verdaderamente echarle ganas, verdaderamente empezar a caminar de esta manera, siendo lo que tenemos que ser, sino aferrándonos a la confianza. ¿Cuál casa somos nosotros? Fíjense qué tremendo. Otra vez, las palabras, ¿verdad?, del escritor de Hebreo, tomando este vocabulario de todo el lenguaje que tiene que ver con el ¿qué? Templo. ¿Sí? Con el templo. Con el Mikdash. Con la casa. ¿Sí? Con el Bayt. Entonces esto es bien tremendo. Pablo no se le ocurrió de la nada. Él era un hombre que estaba completamente formado en la Torah. Su lenguaje tiene que ver con lo que está escrito. Y entendía, ¿verdad?, lo que estaba diciendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? Por el Mesías como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Así como Moisés lo hacía en el templo, el Mesías lo hace en nosotros. ¿Sí? Sigamos. ¿Quién lo lee? 1 Pedro 2, del 4 al 10. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida, preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados como casa espiritual para sacerdocio santo. ¿Están siendo edificados para qué? Casa espiritual para un sacerdocio santo. Otra vez, el mismo lenguaje, el mismo sentido. El Señor verdaderamente creyendo que te la creas, que seas afirmado en esta verdad. En que verdaderamente podamos caminar y entender que nosotros estamos siendo edificados, ¿verdad?, para hacer una casa espiritual, para un sacerdocio santo. ¿Sí? Y de esta manera nosotros poder ser luz para las naciones, que se cumplan los propósitos. Adelante. a fin de ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yahshua HaMashiach, por lo cual contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión una piedra angular, escogida, preciosa, el que cree en ella no será avergonzado. Para vosotros pues creéis, él es precioso, más para los incrédulos. Más para los incrédulos. Más para los incrédulos. A ver, otra persona. La piedra que desecharon los edificadores, esta vino a ser piedra angular y piedra de tropiezo y roca de escándalo, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, para lo cual fueron también destinados. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, Nación santa. Lo leemos juntos el 9. Pero vosotros sois linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo por posesión, para que proclaméis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Fíjense nomás. Y con ese propósito de proclamar las proezas. Pueblo de posesión. Tenemos dueño. Le pertenecemos. Hay un propósito para este pueblo. ¿Sí? Tiene un propósito. Adelante, el 10. los que en un tiempo no erais pueblos, pero ahora sois pueblos de Dios, los que no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado Habéis alcanzado misericordia. ¿Sí? Entonces vemos, ¿verdad?, cómo es que la palabra del Señor nos está llevando a que nosotros entendamos los propósitos tan elevados. Son propósitos bien elevados. En vidas que son comunes y corrientes, normales. ¿Sí? Llevarnos a otro nivel. Llevarnos a
ascenso, llevarnos a madurar, llevarnos a que verdaderamente vivamos con gozo, con alegría de corazón, que verdaderamente vayamos con shalom, porque tenemos esperanza, que verdaderamente demos los pasos que tenemos que dar, porque caminamos como que sí fuimos comprados por la sangre preciosa de Yeshua HaMashiach. ¿Sí me explico? Verdaderamente estamos caminando de la manera que el Señor nos está pidiendo. Ese es el propósito. Que si Él habita en nosotros, yo me tengo que ver verdaderamente como casa del Dios Altísimo, como su habitación, ¿sí? Amén. Y por eso es tan importante que nosotros conozcamos esas características del templo. Y que veamos que todo eso era, porque al final de cuentas no hay espacio suficiente para que albergue toda la plenitud del Eterno en este mundo. Dice que es estrado de sus pies. ¿Sí me explico? Sin embargo, Dios está poniendo en su infinito conocimiento su verdad, amor y misericordia, su pueblo, escogerlo como su habitación. Como su habitación. Y tenemos que caminar como tal. En esa limpieza, en esa pureza, en ese brillo, en esa dignidad, dándole honor a Él primeramente. Dándole honor a Él. Amén. Amén. Cuando nosotros caminamos en todo esto y vemos, ¿verdad? Esto lo publiqué en Facebook. Y vemos, ¿verdad? Estas características cuando estamos hablando del Sefirat HaOmer. O sea, este conteo del Omer. Dice, preparándonos para Shavuot. Vemos que dice, el fruto del Espíritu es amor. Vivamos por el Ruach, vivamos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. En esto, a mí me da mucho la atención cuando estamos hablando del amor. Que ayer vimos el amor de una manera general. Pero habla acerca del amor en el sufrimiento. El amor en el sufrimiento. Y a veces que ahí es donde nosotros no podemos comprender bien. Porque al final de cuentas nosotros somos ofrenda delante de Él. Cuando nosotros hablamos de ser luz, ¿se acuerdan de todo lo que el Señor nos habla a través de el estar moliendo la aceituna, ¿verdad? El fruto de la oliva, para que salga el aceite, ¿verdad? De ese fruto sale aceite y ese aceite es quemado. Es quemado. Y el Señor está esperando que nosotros verdaderamente, como fruto, parte de la oliva que somos como Israel, nosotros demos frutos para que se machaque ese fruto y pueda emanar la luz. Eso como que se oye así, como que no se oye muy alentador, ¿verdad? Entonces es que van a cortar el fruto, lo van a machacar hasta que salga el aceite y le van a encender fuego. Parece ser que por desgracia, tal vez por la dureza de nuestro corazón, no alcanza a emanar luz de nosotros porque nos falta sufrimiento. Y cuando pasamos por las pruebas, no las encauzamos de la manera correcta. Todo lo que tenía que ver con el Mikdash, con la casa del Eterno, tenía que ver con muerte, derramamiento de sangre. ¿Pero para qué? Para dar vida. Para dar vida. Cuando estamos hablando de la oliva, sí, machacarla y quemarla, ¿pero para qué? Para que dé luz. Para que haya otros que vengan a ser alumbrados. La cosa es que muchos estamos esperando que se hagan alumbrados en lugar de ser lumbre. ¿Sí me explico? Estoy esperando ser llevado a que pueda ver todo claramente, pero no estoy dispuesto a que se queme de mí. ¿Sí? Entonces, cuando estamos hablando del amor, dice en 1 Corintios 13, 4 y 7, el amor es sufrido. El amor todo lo sufre. Vamos a ver los versículos que hay aquí, si los vamos buscando. 1 Corintios 13, 4 al 7, Juan 16, 33, etc. Hasta Isaías 53, 3 al 4. ¿Sí? En lo que los buscamos, acuérdense que la tarea es, después del ocaso, nosotros apartar un tiempo, leer las escrituras, orar primeramente para que el Señor nos hable, leer las escrituras, meditar en ellas,
y que verdaderamente el Señor empiece a hablar a nuestros corazones. Hacerlo en una manera devocional, si tú quieres llamarle, en meditación de la palabra y empezar a poner en práctica. Lee, ora, lee, practica. Ora, lee, practica. ¿Sí? Es necesario hacerlo de esta manera, ¿sí? Y que nosotros verdaderamente empecemos a analizar qué es lo que está en mi corazón. ¿Cómo es que si estoy yo dispuesto a verdaderamente amar al punto de estar dispuesto a sufrir? ¿Sí? Para algunas mamás eso es muy normal, ¿no? Que con los hijos, porque los amo y sufres porque salgan adelante, y sufres en oración por ellos y ahí estás dándole. Pero creo que es más allá que los hijos, ¿sí? Claro que los hijos sí, claro que la familia sí. Sin embargo, tenemos que ir más allá todavía. Amén. A sufrirnos los unos a los otros. Ahora sí que decimos, bueno, pues si el hermano José, bueno, pues ni parientes somos, ¿no? Pues ahí se las arregle. No, espérenme, él es parte de la familia. Tengo que sufrirlo a él para poderlo amar. Él me tiene que sufrir. ¿Sí se me está dando a entender? ¿Sí? Cuando estoy hablando de todo esto, tiene que ver con esto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a leerlos. Adelante, el que lo tenga, adelante. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece. Recuerdo que Carolita, cuando estábamos leyendo estos versículos, antes de que diéramos la explicación, y hacía su entender de niña de 9 años, ¿no? Dicen, ay papá, pues nadie. Y me quedé, hijo, pues qué pena, ¿no? Qué pena que ella tenga esa percepción. Y ella se estaba contando entre esto, porque lo entendió completamente qué es el amor. ¿Sí? Entendió qué es el amor. ¿Sí? Necesitamos entender qué es el amor y necesitamos entender si realmente nosotros estamos amando. Porque el amor sufrido de parte del Mesías en ese madero, su vergüenza, su ser expuesto a vituperio, a calumnia, a todo el pecado nuestro en su persona, todo ese sufrimiento que está hablando Isaías, ¿verdad? 53, y que describe hasta desfigurado fue. Nosotros hemos recibido ese amor sufriente. Lo hemos recibido. Entonces debemos estar dispuestos a amar aún hasta el sufrimiento. Y nadie dijo amén. Amén. 1, 2, bien. Amén, amén. Qué tremendo, ¿no? Yo creo que aquí es donde necesitamos meditar. Meditar que si realmente estamos dispuestos a sufrir por otros. Amar a Dios por sobre todo, con todo, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Porque yo creo que estamos dispuestos a que sí nos sufran, ¿verdad? Estamos dispuestos a que sí nos sufran, pero tenemos que estar dispuestos a sufrir por otros. Vamos a ver al siguiente versículo, Juan 16, 33. Adelante, vamos, el que lo tenga, vamos a ponernos listos ahí. Amén. 16:33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. He vencido al mundo. Ok, entonces en el mundo va a haber aflicción, va a haber sufrimiento. Esa es una realidad. ¿Sí? Vamos a ir al siguiente. Hebreos 12, del 1 al 6. Adelante. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos nosotros también de todo peso del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Yeshua, el Mesías, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono del Padre. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no
canséis ni os desaniméis en vuestro corazón, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige. Hijo mío, no tengas en poco la disciplina de Yahweh, ni te desanimes al ser reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Amén. Y honestamente, ¿cuántos pueden decir amén a eso? Amén. Y azota a todos los que tienen por Amén. hijo. Así sea. ¿Sí? La descripción del sufrimiento del Mesías, ¿sí?, en ese madero, es claro que es el fundamento para que nosotros podamos amar. El ver el sufrimiento tan grande de Él, para que nosotros tengamos esa capacidad de amar. Y la palabra de exhortación que da, leíste ahorita que Pedro, ¿eh? Hebreos, que nos da Hebreos, ¿verdad? Para que nosotros entendamos que no hemos sufrido realmente gran cosa. No hemos sufrido realmente gran cosa. No hemos sufrido por el pecado. Hemos sufrido por consecuencia del pecado, que es diferente, ¿sí? Hemos sufrido porque hemos tomado malas decisiones la gran mayoría de las veces. Pero por el Evangelio, por las cosas del Eterno, por mantenernos firmes, bendito sea el Eterno, aquí vivimos en paz, o hasta el día de hoy. ¿Quién sabe qué va a pasar después? Y aquí el énfasis es precisamente en que entendamos que nuestra vida tiene que estar fundada en este amor sacrificial, pero que se dio por ti. Se dio por ti. Dios, el Eterno, en su gran sabiduría, permitió que esto sucediera. Su Hijo sacrificado, su Hijo clavado en ese madero, para que nosotros pudiéramos entender qué tan valioso es este asunto, qué tan tremendo es el estar violando la Torah del Padre, que le costó la vida a su Hijo. No entendemos a veces lo tan pecaminoso que es el pecado, así lo describe Pablo en Romanos. Tan pecaminoso, tan grave que es el pecado, que le costó la transgresión de la ley de nosotros, le costó la vida en el sacrificio al Mesías en ese madero, ¿sí? Y creemos a veces, todavía hay gente que cree que puede seguir transgrediendo el honor, porque está puesto el nombre, está puesto la firma del Eterno en su Torah, que pueden seguir transgrediendo y pisoteando su Torah, porque él, Mesías, ya murió en el madero. ¿Quién sabe cómo se llegó a esa transgiversación tan tremenda? Y millones viven de esa manera. Cuando el Señor está esperando que, así como el Mesías dio honor a Él, nosotros también, por el sacrificio de Él, empecemos a amarle y agradecerle, guardando su Torah. Y si aún caemos, ok, abogado tenemos, pero con toda intención de quererle agradar y poder guardar su Torah. Amén. Amén. Qué tremendo. Vamos al siguiente. Vamos a Santiago 1:12 y al 5:11 también. Bienaventurado el varón que se esfuerza a la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿A los que qué? Le aman. Le aman. ¿Pero de qué está hablando? De soportar. Soportar. ¿Verdad? Bienaventurado, vas a ser bendecido porque soportas. ¿Cuántas veces hemos sido probados y nos dejamos llevar? Sin ningún esfuerzo, ¿verdad? Simplemente nos dejamos llevar, dándole deshonra al Padre de ese sacrificio tan grande que hemos recibido. Adelante, el 5:11 creo que es. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Amén. ¿Pero qué dice al principio, Fred? ¿He aquí qué? Tenemos por bienaventurados a los que sufren. Bienaventuranza para el que sufre.
Qué tremendas palabras. O sea, es un evangelio muy poco popular, ¿no? Sin embargo, créanme, así es el asunto. Sin sufrimiento, sin humillación, no va a haber exaltación. Estamos muy exaltados, a final de cuentas, si somos hijos, a través de la disciplina del Eterno, al final de cuentas vamos a tener que ser humillados de todas maneras. Entonces, bien nos valdría, si somos hijos, ¿verdad? Someternos a la humillación en Él, en buscarle, en oración, en quebranto, en ver realmente, en meditar, en hacer estos grandes esfuerzos de dejar un tiempecito de 15, 20 minutos cuando se mete el sol para ver cómo anda mi alma, para poder verdaderamente presentarme un poquito mejor, en santidad, un poco más sano a sus santas fiestas, porque ahí el Señor es donde quiere tratar con nosotros, a su manera, no como nos dé la gana, en su orden, ¿verdad? No como a nosotros nos parezca, de acuerdo a lo que Él establece para un pueblo que compró para sí mismo, que le pertenece. Adelante, vamos a ir a Apocalipsis 3:19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Amén. ¿Y todos dicen? Amén. Amén. ¿Eres amado del Señor? Amén. ¿Realmente te sientes amado por el Eterno? Aquí es donde entra esto, ¿verdad? Porque al que ama, ¿se le qué? Reprende. Se le disciplina, ¿verdad? Entonces son palabras bien tremendas. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra que se está dando a las iglesias, estamos hablando de una palabra que es para que la iglesia, para que las quejilot, vinieran a arrepentimiento, las que estaban cometiendo pecado, las que no estaban bien. Porque al que ama se le disciplina. No nos está dejando que nos perdamos, al contrario, nos está dando oportunidades en cada uno de estos tiempos para que nosotros reflexionemos, para que recapacitemos y vengamos a hacer techubá. Amén. Muy bien, vamos a seguir. Proverbios 3:12. Amén. Porque el que Yahweh ama lo reprende como el padre al hijo a quien favorece o a quien ama. Pues está muy repetido esto, ¿eh? Qué tremendo, ¿eh? ¿Cuántas veces es que es así? O sea que el Señor no es un mal padre como nosotros, ¿verdad? Que son menos alcahuetos ahí, como que dejamos pasar muchas cosas para que no sufra el niño. No, Para no traumarlo. se establece la disciplina para que sufra el niño y tenga una experiencia. Y obviamente todo esto es en un amor sufrido, porque tú sufres juntamente con él. Amén. Tú sufres juntamente con tu hijo. ¿Sí? Sigamos. 13:24. El que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Amén. Ay, Señor. Voy a agarrar la barata más dulce. Sí. Aquí hay algo bien importante. A mí me tocó la experiencia de crecer sin papá. ¿Sí? Pero aquí hay algo muy importante. Cuando tú vienes a la luz de las Escrituras y te topas con todo esto, pues mi mamá ni tiempo de darnos vara, ¿no? A trabajar, a sacarnos adelante para poder estudiar, darnos de comer, vestirnos, etc. Entonces cuando estás más grande y ya tienes conciencia de lo que la Escritura dice, te das cuenta que tú viviste, si fue tu caso, estás viviendo sin la presencia de un padre amoroso que sufre en la disciplina que te tiene que dar, ¿sí? Juntamente contigo te sufre todas tus deficiencias, todo el pecado, la desobediencia. Entonces es que pues yo no tuve quien me sufriera, quien me amara de esta manera, ¿sí? Entonces entiendo que estoy decadente, que tengo una falta, entiendo que hay un vacío en mi formación que tiene que ser rellenado. Y ahí es donde entra el entendimiento de cada uno de nosotros que crecimos sin papá, ¿sí? Que tenemos que someternos al Padre para que esa disciplina se dé y se empiece a formar mi vida. Porque tengo cabeza para entender, ¿sí? Tengo entendimiento. Bueno, pues no tuve papá, pero sí, pero ahorita soy papá y también entiendo lo que es ser hijo. Y veo lo que dice la palabra de Dios que debería haber sido en mi vida y que no me lo dieron. Entonces, en todo ese entendimiento, ¿qué haces? Te sometes. Porque mi rebeldía en el amor del Padre no fue corregida.
por diferentes circunstancias. Amén. Amén. Y yo sé que muchos aquí, la mayoría de los que estamos aquí, crecimos sin papá. O lo tenemos, pero no está. Ausente. Está ausente. Fulano de tal, no vino. Sí. Que a veces es hasta peor, ¿no? Saber que está y que no esté. Ay, Dios. Sí, a que se haya muerto, pues está muerto y pues ya se murió. Sí. Simplemente Entonces, te enseñó como él lo enseñaron. fíjense qué grupo tan chiquito que somos. Y si hacemos una encuesta de cómo es que crecimos, ¿sí? La mayoría crecimos sin papá. Pero tenemos papá celestial. ¿Sí? Y tenemos que autosometernos. Tenemos que entender que necesitamos disciplina. Necesitamos disciplina. Yo necesito disciplina. ¿Podrías confesar eso? Yo necesito disciplina. Yo necesito disciplina. Yo también. Necesito disciplina porque no se me dio disciplina. Y la disciplina es algo bueno, es algo correcto, es algo que va a traer buen fruto. Y si no recibí disciplina, el fruto va a ser malo. Y al que se le ama, se le disciplina. Y como el objeto del que yo debería recibir amor no estuvo, no hubo amor, no hubo disciplina. Quiere decir que estoy carente de amor y estoy carente de disciplina. Necesito ser disciplinado. Necesito autosometerme a lo que la palabra de Dios dice. Y si duele, que duela. Amén. Amén. Están muy serios. Muy interesante. Es necesario que sea así. Ya se los he contado a algunos. Cuando yo entré a esto y empecé a entender las escrituras, lo primero que dije, así pensé, ¿sabes qué? Me voy a meter al ejército. En mi corto entendimiento de lo que tenía que ver esto. ¿Por qué? Dije, ¿sabes qué? Ya tengo una carrera, de perdida no voy a entrar de raso, me van a dar algún rango por ahí, pero me van a disciplinar. Me van a disciplinar. Yo necesito disciplina porque siempre viví en su mayoría del tiempo solo, porque mi mamá no podía hacer más. Yo no la puedo juzgar, al contrario. Aplausos a mi mamá. Se la rifó. Trabajando literalmente desde que amanecía hasta el anochecer. ¿Sí? Todo el día dándole, pegándole. Años pasó así para sacarnos adelante. Pero en ese tiempo que ella nos estuvo sacando adelante, pues papá ya no estaba. No había quien nos disciplinara. Ahora sí que nos hicimos en muchos sentidos pues solitos, ¿verdad? Hubo grandes ayudas por ahí, pero del diario, como estoy viendo que mis hijos están recibiendo una formación diaria, todos los días ven a papá, todos los días se les corrige, todos los días se les ama. Pues nosotros no. Ay, pobre de mí. No, ¿cuál pobre de mí? Hay que salir adelante, ser levantados. Hemos recibido tan grande amor sufrido, ¿verdad? De sufrimiento del Mesías. Es necesario que yo sea levantado, que yo me preste a ser disciplinado, porque el Señor eso es lo que quiere hacerme, disciplinarme porque me ama, porque soy su pueblo. La niña de sus ojos, dice la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el Eterno, el del gran amor y misericordia, con la niña de sus ojos al sacarla de Egipto? ¿Qué le hizo? ¿A qué la sometió? La disciplina. Al desierto, porque había que disciplinarla para darle una cosa mayor. El desierto es para Subir. ascensión, para que puedas tomar la promesa, la bendición. Es necesaria la disciplina, es necesario el sufrimiento. Sigamos adelante. ¿Qué sigue? Primera de Pedro 5:10. 1 Pedro 5:10. Y cuando hayan padecido por un poco de tiempo, el Señor de toda gracia, quien los ha llamado a su eterna gloria en Yeshua HaMashiach, Él mismo los restaurará, los afirmará, los fortalecerá y los establecerá. Amén. Entonces vamos viendo que en ese cuidado, en esa disciplina, hay una protección, un cuidado bien especial de parte del Padre. ¿Sí? Un padre que no está desquiciado, ni está histérico, ni nada, sino que es cabal y temeroso de Dios, aplica disciplina de la manera correcta, pero está viendo que la disciplina sea bien asimilada por el Hijo, porque se le ama. ¿Sí? Yo no me acuerdo que haya vez que yo le he dado a mis hijos con vara, que ahorita están más grandes, no es tan necesario, muy de vez en cuando por ahí. ¿Sí?
y que lo haya dejado con la vara puesta llorando y no haya ido a abrazarlo y explicarle. Y aún cuando estaba chiquito, la verdad, pues que yo lo veía llorar y híjole, le pegué, pues yo lloraba juntamente con él. Y él me veía llorar a mí porque me dolía que él estuviera sufriendo, y se ponía a llorar más, se abrazaba y todo, ¿no? Y pues más compasión me daba, ¿sí? Pero era necesario y se le explicaba desde chiquito: papi, te tuve que hacer esto porque te dije varias veces, no hiciste caso. Sí, yo sé, papá. ¿Sí? Yo sé, papá. Entonces, con responsabilidad, el Señor nunca lo va a hacer de otra manera. Te dejé que pasaras por eso, porque así es el asunto. Pero porque te amo, yo sufro juntamente contigo. Es un amor sufrido, ¿verdad? Porque no se goza en la disciplina ni en el sufrimiento de sus hijos. No es así. No se alegra, ándale, se lo merece, qué bueno. No, jamás. Al contrario, está viendo que la disciplina cause el efecto correcto, que dé un fruto para vida, un fruto que sea para gozo, para bendición. Siguiente, 2 Corintios 1, del 3 al 4. Sí. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. No, sí, sí. Segunda de Corintios. 2 Corintios 1, del 3 al 4. Bendito sea el Elohim y Padre de nuestro Señor Yeshua HaMashiach, Padre de misericordias y Elohim de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Elohim. Entonces hay una consolación, ¿verdad? De parte de... ¿sí? Siempre tenemos que esperar esa consolación de parte del Señor. El Señor está teniendo un cuidado, pero tenemos que realmente entender que la disciplina va a venir. Si no, nos humillamos, porque el trato tiene que venir, si no nos vamos a quedar igual. Y normalmente el que se quede igual no tarda mucho tiempo para que se empiece a deslizar, ¿verdad? Entonces mejor que vayamos avanzando, aún sea con disciplina. Vamos al siguiente, Romanos 5, del 3 al 5. Qué tremendo es que disciplines o consueles, pero sin participar del sufrimiento de quien estás disciplinando, o sea, sin amor. Es tremendo eso. Así Porque es. sabes, conoces que lo haces, pero no lo estás haciendo sufriendo Juntamente con eso, así es. sin amarle. Que Dios nos ayude. Amén. A ser sensibles, ¿verdad? Entonces, Romanos 5, del 3 al 5. Y vayan buscando, por favor, 8, 35 al 39 también, para avanzar un poquito más rápido. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Yahweh ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Ruach HaKodesh que nos fue dado. Amén, otra vez. Todo este sufrimiento y toda esta cosas que nos suceden, ¿verdad? Por el amor, ¿verdad? Otra vez el Señor hablando del amor. 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Yeshua? ¿Tribulación, o angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Yahweh, que es en Yeshua HaMashiach, Señor nuestro. Amén. Entonces, otra vez, ¿quién nos va a separar de su amor? Nada. Tribulación, angustia, persecución,
hambre, desnudez, lo que venga. En todo momento y en cualquier circunstancia podemos saber, ¿verdad?, que el amor del Señor, el amor del Eterno, ahí está, ¿sí? Es parte del Señor, de la bendición que Dios tiene con nosotros. Ahora, fíjense, con todos estos versículos que hemos leído, vamos a leer 2 más, ¿verdad? Nos podemos dar cuenta que la palabra del Eterno en ningún lugar dice que te exime de sufrimiento. En ningún lugar dice que te va a bendecir tanto que no vas a pasar ya enfermedad o carencia o persecución por hacer lo que tienes que hacer. En ninguna parte. Al contrario, en el sufrimiento vas a recibir la bendición, la fortaleza, el amor, y Él va a ser honrado, levantado su honra, porque por todo lo que ha hecho por nosotros, ¿sí?, tenemos que sufrirlo en amor. Tenemos que sufrirlo. Es algo bien tremendo, porque a final de cuentas, si has entendido todo lo que hemos leído, no es opcional. No es opcional. Vale más que lo vayamos entendiendo, que verdaderamente el camino de la palabra tiene que ver con un camino de toma tu cruz y sígueme. Que es verdad lo que dice la palabra de Dios, tanto en Mateo como en Lucas 14, etc. Toma tu cruz y sígueme. ¿Sí? El regalo, la meta es tan grande que la palabra de Dios lo dice bien claramente, ¿verdad? Que se menospreció, ¿verdad? Se menospreció todo el sufrimiento por el regalo que se iba a tener, por lo que venía después. Vamos a continuar en Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Yahshua, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Amén. Que también ¿qué? Padezcáis por Él. Se nos ha concedido. Qué tremendo, qué bendición, ¿verdad? Hoy se te concede que sufras por mí. Lo curioso es que yo no me acuerdo que hayamos escuchado prédicas acerca de esto. Es necesario madurar. Eso es lo que quiero decir, ¿sí? Es necesario madurar y entender que se nos está concediendo sufrir por Él, ¿sí? Para cuando venga la prueba, para que venga la dificultad, no nos así como que nos sorprendamos. Ay, ¿por qué pasó? ¿Sí? Es necesario que lo entendamos. Cuando vamos a Isaías 53, yo lo voy a leer. Isaías 53, del 3 al 4. Habría que leerlo todo, pero no voy a leer el 3 y el 4. Dice así: porque te extenderás. Pues preciado. 3 al 4. ¿Quién ha creído? 53 del 3 al 4. Ajá, ¿estoy bien? 53 del 3 al 4. Empieza diciendo, ¿quién ha creído? No despreciado. Isaías 53 del 3 al 4. Ajá. A ver. A ver, léelo. Fue despreciado, desechado por los hombres, varón de sufrimientos, familiarizado con la enfermedad, como uno que esconde su rostro de nosotros, fue menospreciado y lo estimamos como nada. Sin embargo, eran nuestras enfermedades las que llevaba, nuestros sufrimientos los que soportó. Nosotros lo contamos como plagado, herido y afligido por el Señor. Amén, así es. Fíjense qué tremendo. Otro error de esta Biblia. No tiene otras cosas aquí. Sí. Fíjense qué tremendo, ¿no? El sufrimiento por amor a nosotros. Cuando nosotros vamos a Filipenses, y ya vamos a terminar. A mí Filipenses 3, Pablo está hablando y dice algo que ahora sí que difícil de creer, pero sí lo dice. Difícil de creer, dice en Filipenses 3:10. Dice así: a fin de conocerle y el poder de levantarse de entre los muertos, de los muertos, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Fíjense qué tremendo. O sea, participar de sus padecimientos, estar dispuesto a participar de sus padecimientos. ¿Sí? Cuando nosotros vemos, ¿verdad? Mateo 10:38. Vamos a Mateo 10:38.
y dice así: y el que no toma, aquí dice, su tronco de árbol, es decir, su cruz, y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Y aquí habla algo parecido a lo que dice aquí, porque dice: porque he venido para poner disensión el hombre contra su aba, a su padre, la hija contra su madre y la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que prefiera a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que prefiera hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no tome su cruz y me sigue en pos de mí no es digno de mí. ¿Sí? Cuando vamos a 2 de Corintios 1:5, ya lo leímos, ¿verdad? Vamos a verlo. 1, 3 y 4. 2 de Corintios 1:5. Y estoy cortando versículos, ¿no? Pero creo que la idea está bien clara, que es lo importante, ¿no? 1:5 dice así: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones del Mesías, así abunda también por él mismo Mesías nuestra consolación. Abunda las aflicciones del Mesías en nosotros. Sí. Entonces, qué tremendo. ¿Cómo es que el Señor nos está pidiendo que suframos? Cuando la palabra de Dios dice que no tengamos temor, o sea, que en el mundo tendrá esa aflicción. ¿Se acuerdan que lo hemos estudiado? Dice que vas a tener aflicción, dice vas a tener tribulación. Pero no temas, porque yo he vencido al mundo. ¿Sí? Porque el camino es estrecho, ¿verdad? Y la puerta es angosta. Cuando se habla del camino estrecho, se está hablando precisamente de un camino de tribulación. Es la palabra que se usa en griego. ¿Sí? Eslipsis, así es. O eslavo, eslevo, algo así. Tienen dos sinónimos. ¿Sí? Entonces, la palabra es bien clara. Cuando nosotros estamos hablando de esto, no vamos a poder vivir el gran mandamiento ni el segundo si no estamos dispuestos a sufrir. Amén. ¿Sí? No va a pasar. Créanme que no va a pasar. No va a pasar. Y no hay crecimiento. ¿Sí? Nos vamos a estancar. Y bien tremendo, porque está diciendo que es el gran mandamiento. Es el gran mandamiento. Y luego, si vamos a lo que dice la palabra a través de Juan, que el Señor está hablando, el Mesías dice: ¿sabes qué? Ahora les doy un nuevo mandamiento, porque se van a amar así como yo los amé. Te quedas, ay caray. O sea que esa es la meta. Ese es el estándar que el Señor nos está pidiendo a los que somos discípulos. ¿Sí? Ya no te ames como a ti mismo, ámalos como yo los amé a ustedes. ¿Sí? Entonces, hablar del amor del Señor, creo que todos en este tiempo vamos tenemos que meditar en este asunto y verdaderamente entender que el amor tiene que ver con sufrimiento, tiene que ver con sacrificio, el amor bíblico. ¿Sí? El amor no tiene que ver con cuestiones de corazones rosas y rojitos y no. Eso no tiene nada, absolutamente nada que ver. ¿Sí? El amor tiene que ver con sufrimiento, con verdaderamente llevar las cargas de los demás, de soportarse, de tolerarse, de tenerse paciencia. Eso es el amor bíblico. ¿Sí? Yo sé que a algunos es más fácil amarlos porque los criaron mejor, porque recibieron, yo no sé por qué. Hay otras personas que es más difícil amarlas, porque traen traumas, porque traen amargura, porque traen dolencias, la vida los trató mal. Pero el Señor te está diciendo, no solamente vas a amar a los que te caen bien o con los que eres afín. No es así. Tenemos que ser luz y tenemos que amar al prójimo. ¿Sí? Es necesario que sea así y empezar a crecer para que verdaderamente seamos agradables delante de Él. En la analogía de que la lepra, esa enfermedad que dice la palabra de Dios, es pecado, el Señor estuvo dispuesto a tocar, voy a decirlo de esta manera, a ese pecador, acercarse a ese que está leproso. Podemos ver tal vez, mira, ¿sabes qué? Esta persona está leprosa, es evidente que tiene en su corazón algo malo. Tenemos que amarle.
tenemos que amarle, tenemos que soportarle y estar dispuestos a verdaderamente ser instrumentos para hacer aquello, no solamente instrumentos para recibir de los demás. Tengo que pasar al otro nivel, de ser receptor a ser, ¿verdad?, fuente de bendición, ser luz. Amén. Qué importante es que entendamos que el Señor quiere habitar en nosotros y entre nosotros. En nosotros y entre nosotros. Pero si no estamos verdaderamente fundamentados en el amor, no es la condición propicia para que Él se establezca, porque Él es santo y Él ya nos ha dado lo suficiente, ya nos ha dado de más. Sí, Marcos, qué bueno sería que con toda esta reflexión y con toda esta revelación, que muchas veces nos sentimos porque no alcanzamos esas metas, porque no alcanzamos todo eso que Dios nos revela y quiere en que caminemos. Muchas veces nos sentimos frustrados porque pensamos, Señor, he pecado contra ti, no te estoy obedeciendo, no estoy haciendo la tarea. Y sin embargo, Señor, estás hablando a mi corazón y es necesario que yo haga esto para darte gloria a ti. Y no lo alcanzo, Señor. Entonces hay una palabra en la que puedas finalmente darnos una, ¿cómo te diré?, porque si estás dándole vueltas a todas estas cosas, te frustras y te quedas en la frustración y no caminas. Y muchas de las veces estás reflexionando que es necesario hacer todo esto, amar. Y si haces las cosas pero no estás no en el amor del Señor, sufrir con la persona que está sufriendo. Creo que estamos muy acostumbrados a que se nos dé la palmadita en la espalda porque no hemos logrado las metas. Lo dijimos desde el principio, ¿no? Yo creo que eso es válido, sí es cierto, es necesario. Siempre tenemos esa necesidad de que se nos, ¿cómo se dice? Se nos anime para que podamos hacer lo que tenemos que hacer. Creo que es necesario que entendamos que recibamos la vara. Estar dispuestos, porque ya es mucho tiempo. Yo no creo que, obviamente yo necesito que me amen y Marcos y todo eso. Qué bueno, qué bonito que alguien venga y me apapache, ¿sí? Sin embargo, yo en mi persona, yo personalmente, yo no necesito apapachos. Yo necesito humillarme. Y que mi humillación, en mi quebranto, el Señor es el que me va a apapachar. Y me va a decir, ¿sabes qué? Siga adelante. Como lo leímos en diferentes versículos, en lo que está haciendo la disciplina está viendo un cuidado de parte del Eterno. Es necesario que nosotros estemos dispuestos a humillarnos. Al final de cuentas la palabra de Dios dice, un corazón que contrito, quebrantado quiere decir, y humillado, no va a despreciar al Eterno. ¿Sí? No lo va a despreciar. Nosotros apapacharnos porque, ay, mira, pues pobrecito está sufriendo, ¿sí? Qué bueno que lo hagamos, qué buena onda. Pero si ese apapacho, oigan bien lo que voy a decir, diabólico, va a estorbar lo que Dios quiere hacer en Brian, no lo apapacho. No, Señor, que no te suceda aquello. Aléjate de mí, Satanás. Es necesario que yo sufra. Vamos a otro nivel. Vamos a otro nivel. Hay tiempo de apapachar. Hay tiempo de dejar de apapachar. ¿Sí o no lo dice la palabra? Hay tiempos para cada cosa. Yo lo estoy poniendo esto en una manera en que, ¿sabes qué? Necesitamos aprender a amar. Y el amar es sufrir.
El amar es dejarse, de parte de Dios, el dejarnos tratar por Él. Yo no estoy pidiendo sufrimiento. Yo soy de lo más confortable que hay. Yo busco el confort por todos lados. ¿Sí? En esa disciplina, en esa reprensión, en esa humillación delante de Dios, es como viene el alivio. Que lo da Dios, ya no lo da el hombre. ¿Por qué? Amén. Porque estamos caminando en lo que debemos caminar. Ya no nos quedamos cómodos en así soy yo. Ah, es que así soy yo y que los demás me toleren y me soporten. Pues es un lastre esa persona. Yo no quiero ser un lastre para mi esposa y mis hijos. En carácter, en lo que sea. No. Yo no quiero que ellos me tengan que soportar y tolerar siempre. Más bien que me disfruten y que yo pueda ser bendición para ella y para los niños. ¿Sí me explico? Esa es mi meta. Y lo principal, ser agradable delante de Él. Olor fragante delante de nuestro Eterno, de nuestro Señor, de nuestro gran, pero gran Dios. ¿Sí? ¿Sí me están a entender? Entonces, ya sabemos qué traemos cada uno. Sea, ponle el nombre que sea, mal carácter, negligente, sea amargura, sea depresión, sea, ¿cómo se llama? Falta de interés en esto, falta de pasión, falta lo que sea. Ya sabemos por dónde estamos cojeando. Señor, trata conmigo. Necesito humillarme, necesito entender que eso que tengo en mi alma, en mi carácter, en mis emociones, no es agradable delante del Eterno. Eso es lo que tiene que venir, que es pecaminoso. No es algo agradable, no es algo, ¿cómo se dice? De valor o de estima. Es despreciable y apesta. Tengo que reconocerlo yo delante del espejo. Eso que tienes apesta, Marcos. Tiene que ser tratado Dios contigo para que salga. Cada uno de nosotros tiene que ir delante del espejo. ¿Va a doler? Sí va a doler. Es necesario que sea así. No nos podemos quedar igual. Yo decirle, ¿sabes qué? El Señor te sigue amando, va a tener misericordia de ti. Gloria a Dios, aleluya, sigue adelante. ¿Sí? ¿Sabes qué? Estoy siendo Pedro. Señor, que no pases tú por eso. No, espérame, que se cumpla el propósito de Dios en tu vida. Yo le pido al Eterno que se haga la voluntad de Él en tu vida, en cada una de las vidas de ustedes, que se haga su voluntad. Y cuando vea que el Eric esté sufriendo, como yo le amo, yo voy a sufrir con, híjole, este vato está pasando por esto, es mi amigo, es mi hermano. Yo lo voy a sufrir, no voy a sentir, ándale para que se le quite. No, juntamente nos apoyamos en oración. Sí. ¿Sí me explico? Pero tiene que pasar por su proceso, así como yo tengo que pasar por el mío. No le voy a sacar la vuelta, no le quiero sacar la vuelta, ya lo he hecho mucho tiempo. Espero no fracasar. Yo le pido, ahí sí, Señor, no permitas que fracase, ya no quiero seguir igual, quiero cambiar, quiero seguir avanzando. No me quiero sentir atascado 20 años. Ni 5, ni 1, ni ya muere. Qué flojera, o sea, seguir en lo mismo. ¿A poco no te da flojera? O sea, otra vez lo mismo. Pero que no, el Señor es cosa de victoria en victoria, gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Amén, sí es. Para los que están corriendo la carrera, a los que están metiéndose en ascender, no a los que se quedan acá y, está bien, relajado. Es más, porque me pongan cenicita y, órale. No, espérame. No quiero que sea así, yo no quiero que sea así. Hay que entender qué es el amor verdaderamente. Y hay que entender cuando Pedro se acerca y te dice, no pases por eso. Nunca pase por ti este asunto. Apártate de mí, Satanás. No impidas el propósito de Dios para mi vida. Porque me estás impidiendo una gloria más elevada. Hay que identificarlo, obviamente, en sabiduría, en conocimiento de todo. Amén. Sí, pues vamos a ponernos de pie. Creo que el caminar apenas empieza, ¿verdad? Estamos en el día 12. Dejémonos tratar. Hay que seguir la guía.
Oren para que el Señor nos muestre que la guía esté bien hecha. ¿Sí? No estoy siguiendo la guía tradicional, estoy tratando de seguir los frutos del Espíritu, que es muy similar, muy similar. Podría decir que casi es igual. Para nosotros entrar, ¿sabes qué, Señor? En el fruto del Espíritu, ¿por qué nos está dando el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, dominio propio. ¿Por qué nos está dando en mi vida? Yo tendría que preguntarme eso. ¿Por qué no tengo gozo, Señor? Yo creo que si lo hacemos completamente, honestamente delante del Señor, el Señor nos va a mostrar. ¿Te falta gozo por? ¿Tienes una falta de capacidad de amar por? ¿No has sido paciente? ¿Has querido tirar la toalla? ¿Saben que la paciencia bíblica no tiene que ver con que haya 50 niños gritando y todo así como si nada pasara? Y que te tira la soda. ¡Ay, mira qué paciente es! No se trata de eso. No se trata de eso. Quítense eso de la cabeza. La paciencia que dice la palabra de Dios es que estás dispuesta a correr la carrera. Y vas a perseverar a través de los meses, de los años, de las dificultades. Y con paciencia estás firme en la fe. Eso es la paciencia como un fruto del Espíritu. Eso es lo que Dios está esperando. Qué bueno que tengas dominio propio para cuando estén los 10 chamacos ahí tirando la soda y haciendo un relaje y tú completamente estable, ecuánime, no pierdes el equilibrio. Qué bueno que hay ese dominio propio. Ok, ya estamos aprendiendo a aplicar las cosas, ¿sí? Yo no tengo tanto dominio para con los niños, ¿verdad? Me sale ahí el asunto, ¿no? Cállense y se acabó, vámonos la vara, ¿sí? Ok, pero es necesario entender que si se me caracteriza por falta de gozo, de amor, de paciencia, de dominio propio, de mansedumbre, de humildad, ¿sabes qué? Señor, yo la verdad no soy humilde, soy bien soberbio, soy orgulloso. Si supieran lo que yo pienso, la gente nadie se quisiera acercar a mí. Ser honestos delante de Dios, ¿sí? Soy egoísta, soy lo que soy y no tengo temor de decirlo delante del Señor. Trata conmigo, yo no quiero ser así, perdóname. Guíame para hacerte teshuva y que mi espíritu, mi alma sea transformada para amarte con toda mi alma, aún en lo secreto, ahí donde nadie puede meterse, donde solamente el Eterno sabe que hay esa ponzoña en tu corazón, en mi corazón, ¿sí? Porque si alguien, yo estoy bien, no, espérame. Para empezar, está dando un falso testimonio, es mentiroso. Sí, todos tenemos algo, en cualquier medida es necesario ser tratados por Dios. ¿Sí? Aprovechemos esta ascensión. No perdamos el tiempo, ya no es tiempo de perder el tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Amén. ¿Sí? Bendito Abba, te doy gracias por este tiempo. Te pido en el nombre de Yeshua que a todos nos ayudes. Ayúdanos que este tiempo de ascender a Shavuot para poder recibir tu Torah, no que no la tengamos, pero de una manera especial, en un tiempo que tú designaste para eso, que podamos ser hacedores de tu Torah para recibir tu espíritu como en una casa limpia, adecuada, bien dispuesta, para que seamos llenos del espíritu de santificación, del Ruach HaKodesh. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos. Todos necesitamos de ti. Te lo pedimos por los méritos de Yeshua, por tu misericordia. No permitas que nos quedemos igual. Llévanos, arrástranos a que haya cambios en nuestras vidas, significativos. Tú danos la guianza en el nombre de Yeshua. En ti confiamos y a ti nos encomendamos. Amén.